Jesús tiene poder, aquellos que saben que Jesús hace milagros, aquellos que saben de que Jesús puede cambiar nuestra vida, aquellos que saben que Jesús tiene poder. Gloria a Dios. Y sigue diciendo la palabra, ¿saben que en esta historia Jesús hace dos milagros? Dos milagros en una historia, dos milagros en un camino. O sea que Jesús puede hacer milagros, amén, donde Él quiere. Y si quiere hacer uno o dos milagros, Él también lo hace. Y dice que entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud, le oprimía. Amén. Un varón llamado Jairo. ¿Sabe que la historia habla? Dice un varón que tenía mucho dinero. Un varón que tal vez no le faltaba dinero, no le faltaba nada, pero había algo que le estaba sucediendo. Dice que este varón tenía a su hija que se estaba muriendo. Amén. ¿Y dónde recurrió este varón? A Jesús. Seguramente habrá escuchado que Jesús tenía poder. Entonces cuando él escuchó que Jesús pasaba, dice que él corrió y se postró delante del rey y le dijo, le pidió ayuda, le dijo que descienda a su casa porque su hija se estaba muriendo. Imagínense esta situación, un hombre desesperado. Yo cuando ustedes se enferman, tal vez su hijo, o tiene un poco de fiebre, se desesperan y salen corriendo al médico, llaman a la pastora, pidiéndole oración. Porque entra como una desesperación. Imagínese este varón, su hija estaba a punto de morir. Y yo me imagino este varón corriendo, fue y se presentó delante de Jesús. Y le dijo, Jesús, ven a mi casa, porque mi hija se está muriendo, amén. Jesús, ven a mi casa, porque no encuentro solución. Jesús, ven a mi casa, amén, te necesito. Jesús, necesito un milagro. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dice porque el verso 43, pero una mujer que padecía de un flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguna había podido ser curada, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Otra historia. Amén. Mientras Jairo le estaba pidiendo ayuda a Jesús, una mujer dice que se le acercó. Una mujer dice que se había gastado todo su dinero en brujos, en hechiceros, en médicos, porque tenía un flujo de sangre, tenía una pérdida, estaba enferma y dice que 12 años. Pero cuando ella escuchó que Jesús pasaba, dice que ella corrió hacia Jesús y le tocó solamente el borde de su manto y al instante dice que fue sanada. Amén. ¿Qué fue lo que le hizo a esta mujer alcanzar el milagro? El esfuerzo, la decisión. Estaba cansada ya de todo lo que le estaba pasando. Estaba cansada de lo que ella estaba sucediendo en su vida. 12 años, dice que se gastó todo su dinero en médicos y nadie la podía curar. No había nadie que podía traer una sanidad. No había nadie quien podía parar ese flujo de sangre. No había nadie que podía hacer algo por ella. Pero un día pasó el Maestro. Amén. Ese que un día pasó por nuestras vidas, amén. Ese que aún sigue pasando, ese que aún sigue haciendo milagros, ese que aún tiene poder. Dice que pasó por ese lugar. Y esta mujer que estaba sufriendo, esta mujer que ya no tenía esperanza, esta mujer que tal vez no encontraba salida a su problema, habrá dicho, esta es mi oportunidad. Voy a intentar una vez más. Ella ya había intentado de todas formas, pero decidió una vez más dar un paso de fe. Como ustedes, los que se bautizaron hoy, dieron un paso de fe. Tal vez con sus luchas, con sus problemas, pero decidieron, amén, seguir al Maestro. Decidieron tocar el manto de Jesús. Decidieron seguir a aquel que tiene poder. Y dice que esta mujer, dice que la gente lo oprimía. Cuando Jesús andaba, la gente se le amontonaba. Y dice que esta mujer arrastrada fue y le tocó solamente el borde de su manto. Y dice que al instante fue sanada. ¿Sabe qué decisión tomó usted hoy, los que se bautizaron?
tocaron el manto de Jesús. Amén. Tal vez tuvieron lucha esta semana, estos días, pero se han esforzado. Y dice que al instante fue sanada. Lo que ella sufrió durante 12 años, el Señor la curó solamente en segundos. Gloria a Dios. Gracias. Y ese es el poder de Dios. Amén. Tal vez ha sufrido durante mucho tiempo, pero el Señor hoy puede hacer un milagro. Gloria a Jesús. Seguimos leyendo el verso 45. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién es que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he reconocido que ha salido poder de mí. Amén. Jesús preguntó: ¿quién es que me tocó? ¿Quién es el que se acercó? Porque dice que él sintió que salió poder de él. Entonces esto nos enseña que él siente cuando nosotros nos acercamos. Amén. Él siente cuando nosotros estamos cerca de él. Él en esta noche, Él está sintiendo que a través de nuestras pruebas, de nuestras dificultades, nos estamos acercando, amén. Él está sintiendo, amén, que nosotros, sus hijos, estamos esforzándonos. Dice que dijo: ¿quién es que me tocó? Y todos le dijeron: la multitud te aprieta. Y tú preguntas: ¿quién me ha tocado? Y él dijo: porque he sentido, ha salido poder de mí, amén. El Señor es grande y Él tiene poder, amén. Y Él quiere derramar ese poder. Él no nos ha reunido en este lugar, amén, por casualidad. Cuando Dios nos reúne, dice: porque Él lo prepara, porque Él lo hace así, porque Él lo decide así, porque Él lo determina así. En esta semana estuvimos trabajando a full con los hermanos y tuvimos lucha tras lucha, pruebas tras pruebas. Porque esto que queremos hacer hoy, lo que estamos haciendo, tenemos un adversario que no le agrada. Amén. Tal vez hay varias iglesias alrededor, pero un grupo de sus hijos, tal vez los más necesitados, estamos poniendo toda nuestra confianza en Dios. Tal vez sin dinero en el bolsillo, sin tener dinero para hacer algo, pero Dios proveyó todas las cosas. Y ese es el Dios que predicamos, porque es fácil tener dinero en el bolsillo, así es fácil hacer las cosas. Pero la mano de Dios se mueve, ¿sabe dónde? En la debilidad. La mano de Dios se mueve, ¿sabe dónde? En la necesidad. ¿Sabe dónde se mueve la mano de Dios? A donde hay necesidad. Por eso Él nos ha reunido. Y Él nos quiere llevar por un buen camino. El verso 47. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a los pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Ella se le presentó delante de Jesús y le comentó a Jesús, le contó el problema de ella y le dijo cómo había sido sanada. Y él le dijo: mira lo que Jesús le responde: tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe, le dijo. Amén. La fe de esta mujer fue la que le sanó. Amén. La gente puede decir muchas cosas, pero lo único que te puede salvar es tu fe. Lo único que te puede ayudar en este tiempo es tu fe. Las cosas no alcanzan, todo aumenta y cada vez se complica más. Pero la Biblia nos enseña, amén, que si nosotros tenemos fe, Él nos va a ayudar. La Biblia nos enseña que si nosotros creemos en Él, Él va a bendecir. La Biblia nos enseña que si nosotros ponemos toda nuestra confianza en Él, Él se va a ocupar de nuestras cosas. Amén. Estaba hablando a un Jesús cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. La otra historia. El que primero se presentó buscándolo a Jesús, vinieron y le avisaron mientras él le pedía ayuda a Jesús, mientras él le estaba diciendo a Jesús que vaya a su casa y que sane a su hija, vinieron y le avisaron y le dijeron: ¿sabe qué le dijeron? Tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Como diciéndole: ya no lo molesta, Jesús, si tu hija ya murió. Pero este varón no se quedó con eso. Vio que muchas veces, a veces nuestro adversario nos dice cosas para que nosotros nos quedemos. Este varón se podía haber quedado, pero acá dice ¿qué dijo este varón? Oyendo Jesús, respondió:
no temas, cree solamente y serás salva. Le habían dicho que había muerto su hija, le habían dicho que su hija ya no tenía más vida, pero el Señor Jesús le dijo, no temas, no tengas miedo, le dijo, tu hija vive, cree solamente. Y esto nos enseña a ver que muchas veces las cosas tal vez no nos salen como nosotros queremos. Pero el Señor nos dice en esta noche, amén, todavía hay tiempo, todavía lo puedes, todavía puedes seguir adelante, todavía yo te puedo ayudar, todavía puedes seguir. Todos desesperaban. ¿Y quiénes son todos? Aquellos que creen en Jesús, amén, aquellos que saben que Jesús tiene poder, aquellos que saben que Jesús hace milagros, aquellos que saben de que Jesús puede cambiar nuestra vida, aquellos que saben que Jesús tiene poder. Gloria a Dios. Y sigue diciendo la palabra, ¿saben que en esta historia Jesús hace dos milagros? Dos milagros en una historia, dos milagros en un camino. O sea que Jesús puede hacer milagros, amén, donde Él quiere. Y si quiere hacer uno o dos milagros, Él también lo hace. Y dice que entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud, le oprimía. Amén. Un varón llamado Jairo. ¿Sabe que la historia habla? Dice un varón que tenía mucho dinero. Un varón que tal vez no le faltaba dinero, no le faltaba nada, pero había algo que le estaba sucediendo. Dice que este varón tenía a su hija que se estaba muriendo. Amén. ¿Y dónde recurrió este varón? A Jesús. Seguramente habrá escuchado que Jesús tenía poder. Entonces cuando él escuchó que Jesús pasaba, dice que él corrió y se postró delante del rey y le dijo, le pidió ayuda, le dijo que descienda a su casa porque su hija se estaba muriendo. Imagínense esta situación, un hombre desesperado. Veo cuando ustedes se enferman, tal vez su hijo, o tiene un poco de fiebre, se desesperan y salen corriendo al médico, llaman a la pastora, pidiéndole oración. Porque entra como una desesperación. Imagínese este varón, su hija estaba a punto de morir. Y yo me imagino este varón corriendo, fue y se presentó delante de Jesús. Y le dijo, Jesús, ven a mi casa, porque mi hija se está muriendo, amén. Jesús, ven a mi casa, porque no encuentro solución. Jesús, ven a mi casa, amén, te necesito. Jesús, necesito un milagro. Amén. Gloria a Jesús. Dice porque el verso 43, pero una mujer que padecía de un flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguna había podido ser curada, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Otra historia. Amén. Mientras Jairo le estaba pidiendo ayuda a Jesús, una mujer dice que se le acercó. Una mujer dice que se había gastado todo su dinero en brujos, en hechiceros, en médicos, porque tenía un flujo de sangre, tenía una pérdida, estaba enferma y dice que 12 años. Pero cuando ella escuchó que Jesús pasaba, dice que ella corrió hacia Jesús y le tocó solamente el borde de su manto y al instante dice que fue sanada. Amén. ¿Qué fue lo que le hizo a esta mujer alcanzar el milagro? El esfuerzo, la decisión. Estaba cansada ya de todo lo que le estaba pasando. Estaba cansada de lo que ella estaba sucediendo en su vida. 12 años, dice que se gastó todo su dinero en médicos y nadie la podía curar. No había nadie que podía traer una sanidad. No había nadie quien podía parar ese flujo de sangre. No había nadie que podía hacer algo por ella. Pero un día pasó el Maestro. Amén. Ese que un día pasó por nuestras vidas, amén. Ese que aún sigue pasando, ese que aún sigue haciendo milagros, ese que aún tiene poder. Dice que pasó por ese lugar. Y esta mujer que estaba sufriendo, esta mujer que ya no tenía esperanza, esta mujer que tal vez no encontraba salida a su problema, habrá dicho, esta es mi oportunidad. Voy a intentar una vez más. Ella ya había intentado de todas formas, pero decidió una vez más dar un paso de fe.
como ustedes los que se bautizaron hoy, dieron un paso de fe, tal vez con sus luchas, con sus problemas, pero lo decidieron, amén, seguir al Maestro, decidieron tocar el manto de Jesús, decidieron seguir a aquel que tiene poder. Y dice que esta mujer, dice que la gente lo oprimía. Cuando Jesús andaba, la gente se le amontonaba. Y dice que esta mujer arrastrada fue y le tocó solamente el borde de su manto. Y dice que al instante fue sanada. ¿Sabe qué decisión tomó usted hoy, los que se bautizaron? Tocaron el manto de Jesús. Amén. Tal vez tuvieron lucha esta semana, estos días, pero se han esforzado. Y dice que al instante fue sanada. Lo que ella sufrió durante 12 años, el Señor la curó solamente en segundos. Gloria a Dios. Gracias. Y ese es el poder de Dios. Amén. Tal vez ha sufrido durante mucho tiempo, pero el Señor hoy puede hacer un milagro. Gloria a Jesús. Seguimos leyendo el verso 45. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién es que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he reconocido que ha salido poder de mí. Amén. Jesús preguntó: ¿quién es que me tocó? ¿Quién es el que se acercó? Porque dice que él sintió que salió poder de él. Entonces esto nos enseña que él siente cuando nosotros nos acercamos. Amén. Él siente cuando nosotros estamos cerca de él. Él en esta noche, Él está sintiendo que a través de nuestras pruebas, de nuestras dificultades, nos estamos acercando, amén. Él está sintiendo, amén, que nosotros, sus hijos, estamos esforzándonos. Dice que dijo: ¿quién es que me tocó? Y todos le dijeron: la multitud te aprieta. Y tú preguntas: ¿quién me ha tocado? Y él dijo: porque he sentido, ha salido poder de mí, amén. El Señor es grande y Él tiene poder, amén. Y Él quiere derramar ese poder. Él no nos ha reunido en este lugar, amén, por casualidad. Cuando Dios nos reúne, dice: porque Él lo prepara, porque Él lo hace así, porque Él lo decide así, porque Él lo determina así. Esta semana estuvimos trabajando a full con los hermanos y tuvimos lucha tras lucha, pruebas tras pruebas. Porque esto que queremos hacer hoy, lo que estamos haciendo, tenemos un adversario que no le agrada. Amén. Tal vez hay varias iglesias alrededor, pero un grupo de sus hijos, tal vez los más necesitados, estamos poniendo toda nuestra confianza en Dios. Tal vez sin dinero en el bolsillo, sin tener dinero para hacer algo, pero Dios proveyó todas las cosas. Y ese es el Dios que predicamos, porque es fácil tener dinero en el bolsillo, así es fácil hacer las cosas. Pero la mano de Dios se mueve, ¿sabe dónde? En la debilidad. La mano de Dios se mueve, ¿sabe dónde? En la necesidad. ¿Sabe dónde se mueve la mano de Dios? Donde hay necesidad. Por eso Él nos ha reunido. Y Él nos quiere llevar por un buen camino. El verso 47. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a los pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Ella se le presentó delante de Jesús y le comentó a Jesús, le contó el problema de ella y le dijo cómo había sido sanada. Y él le dijo: mira lo que Jesús le responde: tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe, le dijo. Amén. La fe de esta mujer fue la que le sanó. Amén. La gente puede decir muchas cosas, pero lo único que te puede salvar es tu fe. Lo único que te puede ayudar en este tiempo es tu fe. Las cosas no alcanzan, todo aumenta y cada vez se complica más. Pero la Biblia nos enseña, amén, que si nosotros tenemos fe, Él nos va a ayudar. La Biblia nos enseña que si nosotros creemos en Él, Él va a bendecir. La Biblia nos enseña que si nosotros ponemos toda nuestra confianza en Él, Él se va a ocupar de nuestras cosas. Amén. Estaba hablando aún Jesús cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. La otra historia.
el que primero se presentó buscándolo a Jesús. Vinieron y le avisaron, mientras él le pedía ayuda a Jesús, mientras él le estaba diciendo a Jesús que vaya a su casa y que sane a su hija, vinieron y le avisaron y le dijeron, ¿sabe qué le dijeron? Tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Como diciéndole, ya no lo molesta Jesús, si tu hija ya murió. Pero este varón no se quedó con eso. Vio que muchas veces, a veces nuestro adversario nos dice cosas para que nosotros nos quedemos. Este varón se podía haber quedado, pero acá dice ¿qué dijo este varón? Oyendo Jesús, respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Le habían dicho que había muerto su hija, le habían dicho que su hija ya no tenía más vida, pero el Señor Jesús le dijo, no temas, no tengas miedo, le dijo, tu hija vive, cree solamente. Y esto nos enseña, ven, que muchas veces las cosas tal vez no nos salen como nosotros queremos. Pero el Señor nos dice en esta noche, amén, todavía hay tiempo, todavía lo puedes, todavía puedes seguir adelante, todavía yo te puedo ayudar, todavía puedes seguir